Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial con una experta en la materia. Nos acompaña Ana Paula Romualdo. Es una abogada mexicana, asociada senior y directora del área de tecnologías digitales en Hogan Lovells, México. Tiene un LLM en Innovación, Tecnología y Derecho de la Universidad de Edimburgo, centrado en IA, Jurídica y Robótica. Vamos a hablar con ella sobre la implementación de inteligencia artificial en el mundo legal. Bienvenida, Ana Paula. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con tu audiencia para platicar de este tema que, bueno, está caliente. Está caliente. Cada vez que hablo con algún abogado y le cuento lo que hacemos, siempre sale el tema de inteligencia artificial. Es un tema bien amplio. Entonces vamos, si querés, primero con una pregunta bien amplia. ¿Por qué para vos es importante en este momento hablar de inteligencia artificial en el mundo legal? ¿Por qué, más que por qué es importante hablar, por qué a los oyentes les sería importante escuchar sobre inteligencia artificial? Bueno, creo que es muy importante hablar de este tema porque efectivamente la inteligencia artificial está llegando a todas las áreas de nuestra vida. Obviamente para los profesionales del derecho estamos en las partes viendo temas regulatorios, viendo temas de privacidad, pero digamos para la audiencia, en términos generales, es importante que sepan que la inteligencia artificial puede estar presente en varios aspectos de sus vidas y cómo es que la arena legal se está preparando para que este impacto que ya está y que eventualmente lo que va a hacer es incrementarse, es ver qué seguridades o qué barreras se le pone, barreras por decirlo de alguna forma, seguridades, guardrails, lo que sea, para que se pueda entender que en la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial van a resultar en lo que se tenía planteado desde el principio, desde que nace el campo de estudio, en un beneficio para la humanidad, y no que va a ser, como se ha planteado también en los escenarios más, ¿para qué te miento? Más, francamente, los más clickbaiteros, que es que va a ser el fin y que todo va a estar, bueno, ya sabes, la rebelión de las máquinas y etcétera, sino para que lo puedan entender de una forma un poco más aterrizada, o sea, ¿cuál es el riesgo que ahorita hay? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que para eso es importante para la audiencia en términos generales, pero te digo, para los profesionales del derecho es importante saber y entender que puede haber ciertos riesgos, ciertos sesgos, cómo se pueden combatir, cómo se pueden delimitar. Bueno, y también, como bien decías, muchas oportunidades. Hablemos un minuto de esto. Con todo, o sea, siendo una experta en la materia y pensando mucho sobre lo que se viene, nosotros vemos, esta es una página que si bien no está empezando ahora, pero sí parece, obviamente con ChatGPT un boom, todo el mundo está hablando, y no pareciera tener tan claro cómo termina la historia. Hoy, en el 2023, 2024, ¿cuáles son, en tu opinión, las áreas de la práctica legal donde hay más oportunidad de lograr eficiencias o donde sería más conveniente usar la inteligencia artificial? ¿En qué tipo de tareas, qué tipo de actividades? Creo que en lo que se puede ahorita conseguir mayores eficiencias es, por ejemplo, en temas de investigación. En temas de que estás buscando, o sea, en lugar de utilizar demasiadas horas en la búsqueda de un determinado precedente, para esto te puede servir una inteligencia artificial, pero para esto, ojo, o sea, no es así de la nada, trueno los dedos y me sale ya, ¿no? O sea, hay que construir un sistema con un set de datos lo suficientemente accesible para que podamos tener acceso a esos precedentes. Entonces, también lleva un trabajo antes que se puedan encontrar, ¿no? Claro que podemos utilizar ChatGPT, pero también una de las cosas bien importantes al respecto es que justo uno de los papers publicados por la empresa desarrolladora, por OpenAI, y ahorita vuelvo al tema de otras eficiencias,
es que la misma empresa dice que una de las amenazas del uso de esta herramienta, bueno, amenazas o peligros, como lo quieran ver, no es la que se están imaginando, que va a tomar sus trabajos y va a pensar por usted, no, sino que sobreconfíen en sus resultados. Cuando en ChatGPT, o sea, tenemos el primer ejemplo justo, que fue ChatGPT lo que dio pie en gran parte, o digamos, pues sí, prácticamente a este boom de inteligencia artificial, porque se puso a disposición del público en general. Entonces, en ChatGPT, todo el tiempo, y eso quiero que lo alcance a visualizar la audiencia, en ChatGPT, todo el tiempo hay un humano en el loop. O sea, todo el tiempo hay un humano en el prompt, en el prompt que se le da, o sea, en la instrucción y en lo que se recibe y en cómo se implementa lo que se recibe. Este es un ejemplo bien claro. Hay un humano siempre ahí en ese círculo, ¿no? Le pides algo, te lo da y tú dices qué vas a hacer con ese resultado. Y aún así, un montón de notas que han salido de tal presentó los resultados de esta investigación que al parecer era una alucinación. No es que ChatGPT alucine como tal, porque no es sentiente, no alucina, pero es un término que se utiliza para que se entienda con mayor facilidad. En este intercambio ha existido este tema de sobreconfiar en los resultados. Y eso es donde se puede poner bastante resbaladizo el piso. Entonces, bueno, esa parte es la que quería aclarar antes de ir a otro tema de eficiencias. O sea, porque sí, claro que nos puede ayudar en este tema de investigación, pero tenemos nosotros nosotros somos el último, nosotros humanos, somos digamos, el eslabón que conecta el resultado que arroja la inteligencia artificial con lo que necesitemos prestar de servicio, con lo que estemos buscando. Tenemos que ser un eslabón humano pensante, no nada más, bueno, pues es que me lo dijo la inteligencia artificial y seguro pues sabe más que yo, ¿no? O sea, hay que ejercer ahí algo de juicio. En otra de las cosas que nos puede apoyar bastante y a ganar bastante eficiencia es en documentos estos larguísimos que luego tenemos en revisión de contratos, cuando estamos revisando referencias cruzadas, cuando tenemos documentos largos y laboriosos que generalmente, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a que un pasante me revise estas referencias cruzadas o me revise el clausulado. Eso también se puede hacer, la revisión de documentos mediante un sistema de inteligencia artificial, igual los análisis predictivos, que esto ya tiene bastante tiempo, te digo. Claro que la inteligencia artificial generativa pues sacó el boom en noviembre del año pasado, pero estos temas que ya existían en la parte anglosajona del mundo con ROS, por ejemplo, y con Lex Machina, que lo que hacían era justo hacer análisis predictivos para que a partir del análisis de ciertas decisiones de las cortes o de los oficiales que ayudan a ciertos jueces, se pudiera entender más o menos para dónde podía virar una decisión. Entonces esto, en lugar de que, claro que esto lo podía hacer un abogado con la suficiente experiencia en tribunales, pero si no lo hay, o si ese abogado no está, o ese profesional del derecho no está, entonces ¿con quién vamos? Pues vamos con ROS o con Lex Machina. O sea, esto ya también existía desde hace bastantes añitos y eso también puede ahorrar bastante tiempo. Y lo que deja esto también es que el conocimiento, o sea, esta parte de experiencia, de cómo históricamente se ha resuelto, pueda estar al alcance de más personas. Otra de las cosas que también puede servir es para automatización de procesos, que ojo, no es lo mismo la automatización todo el tiempo que la inteligencia artificial, y hay automatizaciones que son muy sencillas y que no requieren de la implementación de sistemas complejos. Por ejemplo, si tú tienes un template para cierto documento, lo puedes automatizar y eso no te requiere un sistema tan avanzado como que tome decisiones o que esté actuando en un entorno de incertidumbre para darte un resultado y generar y buscar una meta. O sea, no, es simplemente una automatización. También para eso te puede servir. Y bueno, no lo utilizamos aquí, pero en eDiscovery también sirve bastante y eso también ya tiene una larga historia.
de cómo se pueden analizar documentos electrónicos para encontrar el idóneo y de esa forma ahorrar bastante tiempo y dinero. También puede servir, por ejemplo, para temas de que existan asistentes virtuales, para temas de chatbots, con el tema de procesamiento del lenguaje natural, también para eso nos puede servir, para búsqueda de precedentes en todas las materias que sea necesario. Y, por ejemplo, el tema de chatbots a veces era, bueno, pues si ya no soy yo quien tiene que contestarle, y esto era como se veía también antes, ¿no? Bueno, pues en lugar de que esté yo disponible ahí como profesional del derecho para mis clientes todo el tiempo y yo me tenga que poner 24/7 disponible, pongo un chatbot y responde las preguntas y ya después llegan. Pero no es tan sencillo, tampoco. O sea, son ciertas preguntas las que puede responder dependiendo de la sofisticación de un chatbot, porque a veces se ve como, pongo inteligencia artificial. ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Eso también es bien importante decirlo. No una inteligencia artificial abarca todas, hay bastantes tipos. Ahorita hablamos de la generativa, les mencioné procesamiento del lenguaje natural, también hay machine learning, hay distintos tipos. No es que una englobe a todas. Cuando tienes preguntas muy sencillas, que digamos no hay vuelta en el tema de la ley, pero puede servir, por ejemplo, para personas que tengan alguna duda en materia laboral. Algún tipo de, oye, no sé qué me toca si me despiden o cuántos días de vacaciones o tal cosa. Y así no tienen que buscar un humano para una pregunta tan sencilla. Pero no es que para una pregunta compleja, necesariamente quien implemente el sistema lo vaya a hacer tan sofisticado que tenga esa capacidad o que pueda servir para responder preguntas tan sofisticadas. Entonces, claro que ahí se pueden ganar muchas eficiencias, pero todo depende del contexto, del tipo de problema que quieras resolver y de la sofisticación del sistema que quieras o puedas implementar. Perfecto. Hablabas en algo en lo que estoy como completamente de acuerdo, ¿no? Si esto es una herramienta, como lo es, al final la responsabilidad, y muy bien sabemos los abogados, no sé, no es de la pistola que mata a una persona, es de la persona que jaló el gatillo para matar a la otra persona. Y entonces hablabas de la responsabilidad de nosotros usando esta herramienta. Siempre igual eso no elude nuestra responsabilidad. Somos los responsables últimos. Ahora, tomando este concepto, esta es una herramienta que yo elijo usar y que soy responsable del resultado que tiene, de tomar, creo que es actualmente nos da un buen punto de partida sobre el que después, como el humano tiene que interactuar y seguir construyendo. Estaba leyendo el otro día un artículo de Thomson Reuters que hablaba que un enorme porcentaje, como un 82% de los abogados creían que se puede usar inteligencia artificial en temas legales, pero la mitad creía que no era ético. ¿Cómo ves esto, lo de la ética, la confidencialidad en la implementación de las inteligencias artificiales, de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu posición al respecto? Creo que las colegas que no estén tan de acuerdo con que se utilice esta herramienta, puede ser porque piensen que se hace trampa, ¿no? O sea, que entonces, ¿dónde está tu valor agregado o tu valor humano para brindar este servicio legal? Pero creo que es justo la clave de lo que dices, es una herramienta y tú estás en el loop. Y a ti te da una respuesta el sistema de inteligencia artificial generativa y tú decides, como digamos, estando en una de las partes finales de la cadena, tú decides cómo vas a utilizar ese output que te dio el sistema. Y ahorita que les decía de las partes finales de la cadena, es bien importante tomar en cuenta eso cuando estamos en temas de inteligencia artificial. Y ya que dijiste, por ejemplo, lo de si se usa una X herramienta y con esa herramienta termino yo haciendo daño, pues de quién se responsabiliza, ¿no? Entonces aquí la diferencia es que esta herramienta está equipada para poder tomar una decisión y sugerirla a un ser humano. Entonces ahí tenemos diferentes niveles de responsabilidad. Puede ser el desarrollador, quien implementó, quién está tomando en cuenta el output del sistema y el usuario, si es que está utilizando este sistema bajo algún tipo de licencia, si lo está utilizando de acuerdo, y todos, si lo están utilizando de acuerdo con términos y condiciones
con temas contractuales, porque se ve como si fuera una línea plana, ¿no? O sea, está el sistema, es punto de inicio, está el sistema, punto final está el usuario o el destinatario, pero no, hay varias paradas ahí. Entonces, también en esa parte es importante determinar cuál es la responsabilidad que le puede tocar a cada uno, no nada más verlo como que es, o sea, que obtienes un output y lo vas a dar inmediatamente y que ya es responsabilidad. Entonces dices, no, bueno, si así es, entonces yo prefiero dejar fuera esta herramienta porque entonces voy a tener más problemas. Pero si no lo ves así, si lo ves como una herramienta que te puede dar una sugerencia, una herramienta para complementar, entonces yo creo que te puede servir. Pero también quienes pueden mostrarse escépticos a este tipo de tecnologías, también puede ser porque digan, oye, si yo le pongo un tema muy complejo a este sistema, probablemente ni siquiera me va a dar una respuesta que me llegue a los talones de mi sabiduría jurídica. Y puede ser que no le llegue, pues, pero porque no, o sea, no es eso, y el mismo sistema te lo dice, no, no es para eso, no es palabra final. Entonces, si alguien cree que puede dar algo que puede ser más dañoso que beneficioso, porque se cierra a ver no sé, algún resquicio que pueda abrir el sistema para darte una sugerencia y que tú como persona humana puedas decir esto me gusta o aquí le empiezo a rascar más, es donde se puede perder todo el potencial adicional que puede tener una inteligencia artificial generativa. No porque la uses ya significa que ya hiciste trampa y que vas a utilizar el output tal cual, o sea, eso completamente depende de ti y creo que también hay que aprender a utilizarla. Entonces, pues esa es mi opinión al respecto. ¿Y de la confidencialidad? ¿Qué piensas? ¿Qué tan cierto encuentras los miedos? ¿Qué se pueden hacer para atemperar el riesgo de confidencialidad? ¿Cuál sería tu posición en eso? Bueno, el tema de confidencialidad es algo que es cierto que dio mucho miedo porque, oye, que si se está utilizando para entrenar al sistema, y yo les digo a Platicas, tenemos años entrenando sistemas, años. Entonces, con un montón de datos personales, solo que aquí si ya pones datos confidenciales crudos, pues entonces sí se pueden ir al entrenamiento. Y como no se sabe cuál puede ser la suerte al final del uso de esta información, es que también por eso algunas empresas y algunas personas se van ahí con mucha precaución, pero no necesariamente cuando estás explicando cuando estás explicando a otra persona, tú mismo, estás explicando a otra persona una situación y no necesariamente tienes que revelar los datos. O sea, los datos que valga la redundancia o la rebusnancia, no tienes que revelar los datos que revelan de qué se trata. Lo puedes explicar o lo puedes poner en términos generales para obtener un output de esa situación específica. Pero también puedes escoger que lo que tú pongas en una inteligencia artificial generativa no se use para entrenamiento, eso también puede ser. Entonces, las opciones están en ti para ver si lo usas o no y que no te gane el miedo. Buenísimo. Bueno, otro miedo, ya que estamos hablando de miedo. El otro sabor de los miedos está el ético, está en la confidencialidad, el otro es nos vamos a quedar sin trabajo. No es como esto es algo ya has comentado antes, pero ¿qué le dirías a ese? Porque dijimos, había un 82% según este estudio de los abogados que creía que la inteligencia artificial se puede usar para temas legales, obviamente hay un 18% que cree que no, y un porcentaje de esos cree que al final en 5 años más no va a haber abogados. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, yo les pongo en perspectiva esto. Conste que es otro tipo de tecnología. Pasan en México o en cualquier otro país donde pasan por un toll para pagar en algún paso de algún tramo carretero que sea de paga, ¿no? Entonces tienes un sistema con el que tú pasas un tag o una calcomanía o algo, pagas automáticamente y pasas. En todas esas casetas hay al menos un humano.
Y eso que la automatización ahí es altísima. Entonces, eso lo estoy poniendo como un ejemplo del otro extremo, para que vean que difícilmente esto se va a eliminar los humanos. Claro que se elimina un gran porcentaje, sí, pero bueno, es nada más un ejemplo para que vean en qué tipo de procesos aún existe la ayuda humana. Entonces, en el tema de abogados, traten de hacer alguna consulta compleja. En serio, yo los invito a que hagan una consulta compleja sin revelar datos confidenciales, obviamente, si no, pónganle el opt-out para el entrenamiento de los sistemas. Y de verdad que todavía es muy, muy complicado que pueda llegar un sistema así a una respuesta satisfactoria de un tema altamente sofisticado. Claro que les puede hacer conclusiones, todo dependiendo de la instrucción o del prompt que ustedes le den al sistema. Pero de eso a que haya una sustitución total, eso significaría lo más riesgoso, porque eso sería prácticamente ponernos en piloto automático, de que los sistemas van a hacer todo por nosotros y nosotros mismos nos descartamos. Entonces, hay alguna cosa ahí aparte que a mí no me cuadra y no me va a cuadrar, yo creo. Esa es mi posición al respecto de la sustitución humana total. Derecho digital o cyberlaw no existía hasta hace algunos años. Entonces, y esto ha ido evolucionando. O sea, el derecho empezó con ciertas ramas del derecho y se fueron agregando más y más y más y más. Entonces, hace algunos años tampoco existía derecho ambiental, por ejemplo, y hace muchos años más no existía derecho administrativo. Entonces, un sistema de inteligencia artificial hasta el momento, y acuérdense que es un sistema, un sistema que no es una inteligencia artificial general, sino es una inteligencia artificial estrecha, no va a crear una nueva corriente del derecho. Esto de lo que estamos hablando ahorita es una nueva corriente del derecho. Esto es algo completamente nuevo desde hace algunos años. Entonces, esto es algo que no puede plantear un sistema que se entrena históricamente con los datos que se le alimentan. Puede salir con algo nuevo, me van a decir los temas de creatividad y todo esto, sí, o sea, eso es otra arena. Pero esto es inventar una nueva rama del derecho. Entonces, yo veo muy complicado que exista una sustitución total. Y bueno, también para los que no quieran que lo sustituya un sistema, pues no trabajen como los sistemas de forma repetitiva y no. Esa es una forma muy fácil en la que te pueden sustituir. Si trabajas como el sistema, pues sí, el sistema te va a sustituir. Tal cual. Y además, bueno, eso es, ¿no? Como yo comparto plenamente esa parte. Si estuviéramos en el Edén, donde todo el mundo está haciendo cosas tremendamente entretenidas y desarrollándose, y algo viene a romper eso, sería malo, quizás. Pero no estamos en el Edén. Al final, esto por donde parte son trabajos muy repetitivos que te van a liberar tiempo para hacer trabajos a la larga más entretenidos y que nadie es particularmente apasionado de hacer un trabajo muy repetitivo. Pero bien. Bueno, ya llegando hacia el final, para el que tenga, el que esté escuchando y tiene la suerte de liderar un despacho o una firma, ¿cuál es tu consejo? 2, 3 tips para lanzarse a implementar inteligencia artificial en sus despachos. Yo creo que lo primero que podría recomendar ahí es qué tipos de tareas yo podría sustituir si tengo humanos interviniendo, qué tipo de tarea podría sustituir con un sistema de inteligencia artificial o mediante una automatización. Eso sería lo primero, y a partir de ese mapeo, o sea, no sé ni qué tengo, no sé cuáles procesos, pero vamos a meter inteligencia artificial, porque así nos vamos a vender más padre, ¿no? En mi despacho utilizo inteligencia artificial. Eso es lo último que recomendaría. Lo primero que recomiendo es hacer un mapeo y ver en qué partes necesitas una herramienta sofisticada y qué nivel de sofisticación necesitas en esa herramienta. Probablemente, dependiendo de la materia en la que estés, te pueda servir algo de revisión de documentos o de automatización de documentos o de investigación legal. Yo creo que esas son las 3 en las que te puede servir, pero tienes que revisar tus procesos. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuál te sale más eficiente en el costo? No vayan a hacer
la brujería que luego hacen, que fue nota también de muchas empresas que decían, funcionamos con inteligencia artificial y en realidad era eso para recaudar, o sea, decían eso para recaudar más capital, pero el sistema todavía no estaba al punto. Entonces, sí te puede dar que abraces este tipo de tecnología, claro que te puede dar mejor cara ante los clientes, pero nada te da mejor cara que vean que sabes de lo que estás hablando y que conoces tus procesos y los tienes mapeados y sabías dónde implementar eso y sabías dónde implementar algo más sencillo. Esa es mi recomendación. Que no sea una moda, ¿no? Que no sea por impulso. Perfecto. Bueno, y ahora sí, la última pregunta es la pregunta típica que hacemos. Si tuvieras que recomendarle un libro a la audiencia, ¿qué libro recomendarías? Ay, pues uno solo está complicado, pero uno de los libros que más me gustan a mí, porque te dejan ver cuál ha sido uno de los temas de la inteligencia artificial que han dado lugar en el imaginario colectivo a algunos errores en su entendimiento y en su concepción, es Weapons of Math Destruction, de Cathy O'Neil. Si yo hiciera así un concentrado de todas las obras que hay que leerse, ese definitivamente sería uno de los must. Creo que es súper interesante cómo Cathy O'Neil desarrolla, ella que estuvo justo en temas de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y vio las manipulaciones matemáticas que se hacían y cómo puede tener un sistema de inteligencia artificial un montón de sesgos, que ahorita ya todo el mundo escuchas hablar de que, ay, sí, tienen sesgos los sistemas, pero ¿cómo tienen sesgos los sistemas? O sea, ¿de dónde vienen los sesgos? Y qué tan creíbles son los datos. Y que también entendamos, eso es algo que el libro nos permite ver muy claramente, que los sesgos, o sea, que no porque un sistema de inteligencia artificial sea un sistema de inteligencia artificial, no comete errores o va a tener solo opiniones o sugerencias que sean perfectas, porque eso se llama mathwashing, ¿no? Lo confundes con que 2 más 2 es 4, pero no es aritmética simple un sistema de inteligencia artificial. Entonces eso te lo deja ver y dices, bueno, aquí el problema también es, y eso puedes llegar en las conclusiones, que los sistemas no solo pueden tener sesgos, sino que sus sesgos son más creíbles porque están dentro de un modelo matemático que no cuestionamos. Porque aprendimos, la mayoría de las personas que no tenemos formación matemática, a no cuestionar los resultados matemáticos. Pero en este caso, pues los algoritmos, como dice la misma Cathy O'Neil, son opiniones en código. Buenísimo. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Estuvo buena la charla. Me quedo con como los distintos usos que todos creo que tienen medio en común la misma parte. Es un punto de partida y es acelerar tiempo en investigación, en revisión de contratos, en un análisis predictivo, automatización de procesos, pero es una primera capa. El responsable último sigue siendo el abogado y hoy al menos, y creo que probablemente nunca, porque el mundo cada vez se va a ir complejizando más, van a estar suficientemente robustos como para que el abogado delegue esa responsabilidad. O sea, el abogado siempre va a tener, o la abogada siempre va a tener que estar interpretando. Esto es una herramienta que hay que usar como decías, ¿no? Una herramienta, decías, que te hace una sugerencia o que te complementa, no que te sustituye, no en la parte más pensante, la del criterio jurídico. Sí sustituye la tarea mecánica, sí la sustituye. Hablamos también de que el mundo, lo que decía recién, se va complejizando, entonces no es tan obvio que van a haber menos abogados por esto. De hecho, hay un escenario donde hasta pueden haber más abogados por esto, porque surgen más problemas. Y por último, para implementarlo, como partir de a poco y que no sea una moda, tener claro en qué lo quiero hacer, qué es a dónde quiero usar esta herramienta, ¿no? Si tengo el martillo, ¿cuál es el clavo? No pegarle con el martillo al televisor, porque razonablemente no va a ser una muy buena idea. Exacto. Bueno, muchas gracias, Ana Paula, por la conversación. Muchas gracias, Mariano. Fue un placer platicar contigo y bueno, pues un saludo a la audiencia. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Si sos seguidor de las tendencias LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de LemonTech en blog.lemontech.com. Nos escuchamos en la próxima. Chao.